Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Creativa Denia y al Festival, al Ayuntamiento de Denia, a Balearia, por la organización de estas jornadas y, sobre todo, por la invitación, por la gentileza de invitarme. Y también, pues, permítanme que me presente. Yo me llamo Luis Ramiro. Soy profesor de Ciencia Política del Departamento de Ciencia Política de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Madrid. Y, bueno, pues estoy encantado de tener la oportunidad de presentar, de introducir, de dialogar o de enmarcar a mi colega, la profesora Marian Martínez Bascuñán, que es profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, y que, bueno, es una experta en teoría política, conocida por todos nosotros y seguramente también por ustedes, porque además Marian sigue o la profesora Martínez Bascuñán, perdonen, Marian o la profesora Martínez Bascuñán sigue al pie de la letra lo que a nosotros, como profesores universitarios y como profesores universitarios de la universidad pública, se nos sugiere que intentemos transferir nuestro conocimiento a la sociedad. Y entonces la profesora Martínez Bascuñán, como ustedes saben, pues hasta hace, creo recordar, 4 años, pues fue directora de opinión del diario El País durante un par de años, de apasionantes años seguro, y actualmente pues ustedes también pueden leer sus artículos en ese mismo diario. Entonces, para mí es un placer poder estar hoy con ustedes y compartir escenario con la profesora Martínez Bascuñán. De lo que vamos a hablar hoy aquí y de lo que yo mismo y la profesora les vamos a hablar aquí es de un tema de estos que con frecuencia uno dice otra vez, no hemos oído esto desde hace, ¿qué? 200 años, 300 años, 500 años, un siglo, que es alrededor de ciertas dificultades que tienen nuestros sistemas políticos y en la actualidad sistemas políticos democráticos para garantizar el bienestar, los derechos individuales, para garantizar una vida en común relativamente pacífica y con niveles de bienestar aceptables, ¿no? Que sería lo que ahora denominaríamos, bueno, pues como crisis de la democracia. Y es verdad que a mí es el primero, les digo, que yo no me siento muy cómodo con esta expresión de crisis de la democracia. Y es verdad que muchos colegas dicen, caramba, otra vez, ¿no? Que es algo así como, si me permiten también la comparación, aquello de la crisis de la izquierda, otra vez. La crisis de la socialdemocracia, otra vez, ¿no? Oiga, disculpen, ustedes están viendo crisis cada 2 por 3. O sea, las crisis estas 3 que les he mencionado, ¿no? Parece que son algo recurrente que forma parte del debate público. Y yo les voy a decir que esta vez, a nuestro modo de ver, y desde luego a mi modo de ver, esta vez puede que vaya en serio. Esta vez no es que viene el lobo, que viene el lobo. Esta vez a lo mejor va en serio. Y entonces lo que voy a hacer en los próximos minutos para introducir la conversación con la profesora Martínez Bascuñán es comentarles a ustedes por qué esta vez estamos verdaderamente muy preocupados. Estamos a 10 días de estar todavía más preocupados. O no. Pero, fíjense, pase lo que pase dentro de 10 días, ya estábamos igualmente muy preocupados hace 4, dentro de 10 días estaremos muy preocupados, pase lo que pase, en las elecciones estadounidenses. Claro, lo que voy a contarles es por qué creemos que esta vez es un poco distinto, comentarles una serie de signos que nos hacen pensar a algunos que esta vez puede ser bastante grave, comentarles algunos de esos signos que vemos en ustedes, es decir, en nosotros, algunos de esos signos que vemos en algunas partes intermedias entre nosotros como individuos y como votantes y el sistema político, y algunas señales también bastante preocupantes en el propio sistema político. Luego comentaré un poco
a qué se debe estos peligros que detectamos o estos indicadores peligrosos que detectamos, y ahí terminaré y daré paso a la profesora Martínez Bascuñán. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué nosotros creemos que esta vez sí que hay motivos para estar preocupados? Digamos que nosotros vemos en ustedes o en nosotros mismos algunas señales que no son tan frecuentes en los últimos, literalmente, 70 años. Algunas de estas señales son, y ustedes las percibirán, y las percibirán desde en su municipio, en su provincia, en su comunidad autónoma, en su país, un debilitamiento de partidos que denominamos tradicionales. Un debilitamiento de partidos, ¿no?, que en inglés, desgraciadamente no está el colega Iván Krastev con nosotros, pero así hablamos todos en castellano, pero alguna palabreja en inglés soltaré, ¿no? Pero estos partidos que llamamos mainstream, estos partidos que han sido centrales. Bien, pues llevamos unas décadas con un debilitamiento muy continuo de estos partidos centrales, de centro-derecha y de centro-izquierda. El aumento del voto y del peso de partidos radicales. Y aquí ya viene la primera, partidos radicales. Ay, mira cómo el profesor se esconde. No, partidos radicales especialmente de derecha radical. Claro, partidos que conocemos como traducido al castellano, ultraderecha, ¿no? Partidos de ultraderecha y de varios tipos, derecha radical, extrema derecha, para no cansarnos, partidos de derecha radical, de ultraderecha. Esto conlleva, ¿no?, el aumento de estos partidos y este debilitamiento de los partidos tradicionales, conlleva una fragmentación, un aumento de la fragmentación de los sistemas de partidos, es decir, del Parlamento. Más partidos de un tamaño más parecido. ¿Debido a qué? Debido a que ustedes cada vez votan de una manera más volátil. Que no es la primera vez que hay volatilidad, pero cada vez nosotros cambiamos más de voto. Cada vez votamos a más gente, cada vez metemos a gente más diversa, más radical en el Parlamento. Otro signo que también está cambiando y que verdaderamente en algunos países nunca había estado tan alto como ahora, es que debido a todo esto, a cómo estamos votando, a cómo están votando ustedes, aumenta esto que, ojo también al concepto que es de los que tampoco me gusta porque a veces, ¿no?, esconde ciertas cosas, aumenta la polarización. ¿Verdad que ustedes han oído hablar de polarización en los medios de comunicación? Claro, ¿polarización qué es? Polarización son dos cosas, básicamente. Polarización es que la distancia entre la gente que nosotros metemos en el Parlamento es mayor, entre un extremo y otro es mayor, y esos dos extremos cada vez tienen mayor peso. Hay un partido muy fuerte en algunos países en la izquierda radical y un partido muy fuerte en ese mismo país en la derecha radical. La distancia es muy grande, pero la polarización, ¿por qué ahora la polarización se discute tanto? Porque la polarización incluye ahora otro problema diferente y potencialmente más peligroso, que es lo que denominamos polarización afectiva. Ya no es solo que en el Parlamento haya mucha distancia, que esto tiene sus problemas para la democracia. Ustedes pueden votar lo que quieran, sí, pero sus decisiones en la urna tienen consecuencias, ¿eh? No solo esto de que haya extremos fuertes y muy distanciados entre sí trae problemas para el funcionamiento de nuestras democracias, sino que además la polarización ahora es importante, más que en otras décadas anteriores, porque es que ahora es afectiva. ¿Y qué es polarización afectiva? Básicamente que ustedes no quieren que su vecino sea un votante de determinado partido. ¿No les gusta? Ustedes no quieren que su hijo, su hija, su sobrino, su sobrina, bueno, no quieren, prefieren que no se empareje con el votante de cierto partido. Y esto nos lo dicen ustedes, y lo digo yo, en las encuestas. No se crean que en las encuestas mentimos. Las encuestas son maravillosas, maravillosas. Porque incluso cosas que diría, no, la gente no se atreverá a decir tal cosa, ya lo cree. La gente es bastante honesta. Pues está en su ordenador, rellena la encuesta y dice verdaderamente lo que piensa. Entonces, este es otro signo, un signo bastante preocupante, el de la polarización.
Y además, el de la polarización nos lleva a dividirnos en grupos de gente, otra palabreja en inglés, o clusters, ¿no? No digo clusters de empresas, no, clusters, grupitos de gente que entre sí son muy homogéneos y al mismo tiempo muy distantes de otros grupitos de gente. Y de nuevo, ustedes pueden pensar y pueden votar a quien quieran, pero esto tiene consecuencias, ¿no? Grupos homogéneos y muy distanciados de otros. Estos serían indicadores, en algunos de estos las cosas están cambiando y están lanzando señales de no solo cambio, sino cambio hacia lugares inquietantes. Esto por ustedes o yo mismo, ¿no? ¿Cómo somos? Indicadores un poco potencialmente peligrosos para el funcionamiento regular de la democracia. Pero es que al nivel sistémico hay también indicadores que también son muy preocupantes. Y es que en muchos países en muchas democracias, algunas consolidadas, otras democracias con problemas, vemos debilitamientos institucionales en las instituciones básicas de la democracia liberal o constitucional, ¿no? Hasta hace poco decíamos, miren, los casos más preocupantes, de verdad más preocupantes, pues serían el caso húngaro y el caso polaco, ¿no? Y fíjense que en el caso polaco, ¿no?, ha habido una vuelta para atrás, ¿no? Ha habido una especie de que el país va en muy mala dirección y el país, gracias al voto de los polacos y polacas, el país ha recuperado un poco, ha revertido la senda de deterioro y erosión democrática. Por lo tanto, esto no es indefectible, no, ustedes deciden hacia dónde vamos, o nosotros decidimos hacia dónde vamos. Pero es verdad que hay algunas democracias que han introducido reformas que debilitan la democracia liberal, la democracia constitucional. El caso húngaro y polaco eran de capital importancia en cuanto a señales de horror democrático, pero posiblemente las peores noticias a este respecto vienen de Estados Unidos. Una democracia extraordinariamente imperfecta, que nosotros mismos en las clases de ciencia política explicamos que antes de los años 60, antes de final de los años 60, en fin, es una democracia donde una gran parte de la población no tenía derechos, derechos políticos como el voto, el ejercicio libre del voto garantizados, finales de los años 60 estamos hablando, pero es verdad que era una democracia tremendamente problemática, pero que es una de las democracias más antiguas. Y como ustedes saben, y lo vamos a ver dentro de nada, dentro de muy poco, está, ¿no?, mandando señales de estar en un enorme peligro de erosión democrática o deterioro democrático. Pero fíjense, a pesar de todas estas señales, quizás, y con eso luego comentaré algo, quizás en el término sistémico hay algo todavía más grave aún, que es cómo algunos de estos partidos centrales para la supervivencia de los sistemas democráticos en los países occidentales y en las democracias occidentales cambian sus posiciones hacia posiciones crecientemente radicales. Esto sí que es un detalle particularmente preocupante. No es solo que ustedes voten a quien votan, no es solo que haya gobiernos que aplican reformas institucionales que sabemos de sobra que son muy poco saludables para la democracia. Es que algunos de estos actores que yo antes decía que están experimentando un debilitamiento, nosotros tenemos claras señales que en muchas democracias occidentales estos actores centrales se están radicalizando. Y básicamente para que, igual que hay el peligro de hablar de eufemismos, no, verdaderamente la verdadera amenaza del momento es cómo partidos conservadores tradicionales o partidos de centro-derecha tradicionales están adoptando posiciones cada vez más radicales, ¿no? Y esto lo hemos visto particularmente en dos casos que son especialmente inquietantes. Uno es el caso estadounidense y otro es el caso británico, ¿no? Partidos sin los cuales el funcionamiento de la democracia estadounidense y británica no se puede entender, y no hay democracia en Estados Unidos y en el Reino Unido sin la ayuda de estos partidos conservadores, el Partido Conservador en el Reino Unido y el Partido Republicano en Estados Unidos, están adoptando posiciones cada vez más radicales, ¿no? Y esto enlaza con el anterior problema de la polarización. No, es que no se polariza a todo el mundo igual. No.
Y cuando a ustedes les hablen de polarización, pregunten por polarización asimétrica, porque eso es lo que está ocurriendo y eso es lo verdaderamente peligroso. No nos polarizamos todos por igual y no son todos los radicales igual de potencialmente peligrosos y no todos los partidos centrales están adoptando las mismas derivas, ¿no? Entonces, este sería el panorama que a nosotros nos da por decir que esta vez es un poco distinto. Esta vez sí que hay motivos para estar preocupados. Y digamos que cuando nosotros decimos, bueno, pues vamos a actuar sobre las causas que les pueden llevar a ustedes y a los partidos políticos a adoptar ciertas posiciones que no son muy saludables, ¿qué nos ocurre? Lo que nos ocurre es que nos encontramos con que intervenir sobre esas causas es muy difícil. En realidad, ¿por qué nos encontramos en esta situación? ¿Por qué ustedes, ¿no?, se comportan de una manera electoral cada vez más volátil? ¿Por qué ustedes cada vez votan a opciones políticas que son menos centrales o a partidos nuevos? Y claro, las causas de esto son tan grandes y tan profundas que son muy difíciles, es muy difícil intervenir sobre ellas. Digamos que las causas son económicas, son sociales, se deben a cambios sociales y económicos muy profundos, se deben a situaciones que escapan, de hecho, a nuestra fácil intervención, a la fácil intervención de los gobiernos. Digamos que esto se debe a procesos de globalización, procesos de libre comercio, de aumento del libre comercio, procesos de integración regional, que producen cambios económicos y cambios culturales, que favorecen cambios económicos, cambios culturales, cambio en la población, aumento de la circulación de personas en el mundo, en el continente, de un continente a otro, aumento de la diversidad cultural, aumento de la diversidad étnica. Y esos procesos de cambio económico y cultural no nos afectan a todos igual. No voy a decir que hay personas que son ganadoras de ese proceso y otras personas que son perdedoras, no es exactamente así, y el que gana en algo pierde en otra cosa y el que pierde en otra cosa puede ganar en algo. No es claramente que haya gente que siempre pierde de estos procesos, pero es verdad que esto no afecta a todo el mundo por igual. Es verdad que depende en el sector de la economía en el que trabajes, te vas a ver más beneficiado o menos beneficiado. Depende de cuáles sean tus sentimientos de pertenencia, te vas a sentir más beneficiado o menos beneficiado, más amenazado o menos amenazado por cómo es la sociedad. Depende de qué tipo de empleo, dentro de qué sector de la economía, dentro de qué país. Todos estos cambios te van a afectar de manera mayor o peor. Pero en cualquier caso son grandes cambios que hacen que algunos descontentos sean muy profundos. Y hay un descontento especialmente peligroso que es el que afecta a que los gobiernos, sobre todo los gobiernos nacionales, pero también, como estamos viendo ahora, por ejemplo, en España, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, tienen muy difícil administrar y resolver algunos de estos problemas, que proceden simplemente de que el mundo ha cambiado. Y ustedes, aquí, como en Bruselas, van a vivir en una sociedad diferente a la que sus padres vivieron. Y esto es muy difícil de cambiar. Y a algunos de ustedes este cambio les va a generar un sentimiento de ansiedad, de amenaza, y ustedes van a querer que los gobiernos les resuelvan o que la política les resuelva problemas que son muy complejos de resolver. Y sus gobiernos y la política van a tener enormes dificultades para resolver esos problemas, esas ansiedades que ustedes tienen. Y dependiendo de en qué sector de la sociedad estén ustedes van a expresar ese miedo de una manera muy radical y muy drástica. Y eso abre una oportunidad. Eso abre una oportunidad. Eso abre una oportunidad para lo que a veces denominamos empresarios políticos, para que aprovechen sus miedos, sus ansiedades, sus sentimientos de amenaza. Y eso es lo que está ocurriendo. Porque al final ustedes, como cualquier habitante o votante de una democracia occidental, ustedes, en términos de opinión pública,
Ustedes no se han hecho verdaderamente autoritarios. No, ustedes están descontentos, ansiosos, amenazados, pero ustedes no se han hecho autoritarios. Ustedes, lo que nos dicen las encuestas en todos los países de Europa y de Europa occidental, y la mayor parte de ustedes a lo mejor son europeos occidentales, es que ustedes no odian a los inmigrantes. No, ustedes no odian a la Unión Europea. No, consistentemente, ¿eh? Hay indicadores de estos que no van mal. No van mal. No es que el problema, digamos, esté en que ustedes se hayan hecho autoritarios, ¿no? Hay una especie de máxima en el análisis del comportamiento electoral y de las actitudes políticas, que es mi campo de análisis, que es: los votantes no votan por dictaduras. Los votantes no eligen dictadores. Incluso cuando los votantes expresan actitudes, ¿no?, lo que llamamos actitudes tecnocráticas, políticos, ladrones, los políticos son unos inútiles, esto que lo resuelvan los expertos, sí, eso te lo puede contestar un 30% de la población, pero luego si tú rascas con más preguntas, pero que el experto no haga lo que le dé la gana, ¿no? O actitudes populistas, los políticos son todos malos, no hacen caso del pueblo, pero yo tampoco quiero elegir, ¿sabes? Yo tampoco quiero elegir un líder fuerte y que el líder haga lo que le dé la gana. Es decir, que la crisis de la democracia, que tenemos muchos indicadores y que es, desde luego, algo evidente, no está tanto en que ustedes se hayan hecho autoritarios o en que, ¿no?, como decimos, hayan decidido votar dictadores, ¿no?, o votar gente que potencialmente, como vemos en el caso de Trump, o en el caso de Milei, gente que potencialmente, desde el gobierno democrático, se va a dedicar a erosionar los controles y los equilibrios que hacen posible la democracia. No, el problema, digamos que yo estaría en el lado de los que analizamos partidos, votantes y qué piensan los votantes, yo estoy del lado de que decimos, no, yo no diría que el problema está exactamente en la gente. El problema está en la oferta más que en la demanda. Ustedes pueden estar descontentos porque no se arreglan los problemas y estar ansiosos y estar amenazados y pedir cosas que los políticos no les pueden dar. Ustedes pueden ser, ¿no?, como decimos, ¿cómo es un votante? Miope, cortoplacista, egoísta. Sí, claro. Pero ustedes no quieren que la democracia quiebre. El problema está que en este contexto de descontento a ustedes se les ofrecen ciertas, por parte de las élites políticas, se les ofrecen ciertas, digamos, ofertas a las que un porcentaje alto de votantes en los países occidentales decide dar el apoyo. Y digamos que este problema de que no sea tanto la polarización, sino el de los polarizadores, que no sea tanto el que ustedes se hayan hecho de la noche a la mañana autoritarios y no quieran la democracia, sino que digamos que haya empresarios políticos o, ¿no?, intermediarios políticos que jueguen a favor de aprovechar esos momentos de descontento casi inevitable, como les diría que ese es el verdadero problema de nuestras democracias. Y con esto, un poco largo quizás, doy la palabra, disculpen, a mi colega, la profesora Martínez Bascuñán. Yo soy quizás muy cenizo, ahora descubriremos si la profesora Martínez Bascuñán está menos asustada y preocupada que yo. Muchas gracias, adelante. Muchísimas gracias, gracias por la ponencia, por la presentación. Es un placer estar aquí hoy en esta ciudad y es un placer también compartir este espacio contigo, Luis. Como han visto, es un auténtico profesor, y además antes de entrar hablaba de las virtudes de otro profesor resaltando la vocación pública, ¿no?, de servicio público. Y yo pensaba, bueno, alguien que destaca algo así en un compañero es porque eso mismo es lo que valora él, ¿no?, en un profesor y en su profesión, sobre todo la vocación de servicio público. Así que es un verdadero placer estar aquí contigo y haberte escuchado y tener esta conversación, como digo, que la planteaste en términos
de estos tres elementos, ¿no? Crisis de la democracia, límites de los derechos individuales y la polarización. Y yo pensaba, bueno, lo ha dicho Luis, mi área de especialidad es la teoría política, y normalmente lo que trato también en las columnas es llevar todas estas conceptualizaciones tan abstractas que no entendemos ni siquiera nosotros, los profesores a veces, pues utilizarlas para analizar la realidad, ¿no? Nos subimos a hombros de esos gigantes, de los grandes clásicos, para mirar el mundo e intentar entender un poco qué es lo que está ocurriendo. Y pensé desde dónde abordar esto, ¿no? La crisis de la democracia. Yo creo que también, incluso voy a ser un poco más ceniza que tú, así que lo siento mucho. Intentaba esto por un lado, ¿no? Cómo abordar esta idea de la crisis de la democracia y en qué centrarme, ¿no? Porque yo creo que es una cuestión central, sí, de nuestro tiempo. Las crisis de las democracias, por ejemplo, cuando en países de la Unión Europea estamos viendo que se suspenden derechos, como el derecho al asilo, que no es ya simplemente un derecho que reconocen las democracias, sino que forma parte de nuestra memoria democrática. Cuando vemos esos discursos de antimigración que llevan a medidas cada vez más draconianas, ¿no? Como la apertura de más centros y la ampliación de los tiempos de detención, con términos, con eufemismos como el de detención administrativa, que en realidad es un encarcelamiento sin juicio, este es el eufemismo que se utiliza, ¿no? La detención administrativa, o estamos viendo, por ejemplo, efectivamente en Estados Unidos, un candidato que se presenta a la presidencia como un autócrata en potencia, y aquí quizás yo soy un poco más pesimista en relación a la ciudadanía, ¿no? Yo me preguntaba en otro lugar si esto se hace, lo está haciendo Trump, presentarse como un autoritario en potencia y radicalizar estas posiciones, lo está haciendo porque le funciona, ¿no? Porque es lo que estamos valorando y lo que nos gusta ahora mismo en los líderes políticos, ¿no? Él ha amenazado, Trump, como saben, con desplegar el ejército dentro de las principales ciudades gobernadas por demócratas. Se ha negado a respaldar la transición pacífica del poder, como ya lo hizo después de las elecciones presidenciales. De hecho, es verdad que lo que ocurra el día 5 es absolutamente una incógnita y salga lo que salga, va a ser motivo de preocupación. Es decir, que esto también es algo novedoso. No saber ganar ni saber perder. Y esto es lo que va a ocurrir probablemente. No va a saber perder y entonces se va a abrir como un escenario de incertidumbre absoluta. No sabemos, la competición está muy reñida y no sabemos si finalmente será un juez incluso quien tenga que decidir quién gana o quién pierde y si se le va a dar esa legitimidad al juez para decidir algo así, ¿no? Y si va a haber fraude, por ejemplo, no sabemos. Pero si gana, pues también va a ser un motivo de preocupación porque no sabe ganar, es decir, ya estamos viendo cómo está tensionando las instituciones y probablemente esto se va a radicalizar aún más. Y sin embargo también, pues lo que decía anteriormente, ¿es esto lo que funciona? Porque también sabemos que uno de cada 4 votantes republicanos a favor de Trump cree ahora que en caso de que él pierda el 5 de noviembre, está a favor de que él declare inválidos los resultados y hacer lo que sea necesario para asumir el cargo, ¿no? Esto está reconocido también, está recogido en alguna encuesta. Por tanto, creo que estos dos ejemplos, lo que estamos viendo en Europa con la suspensión de derechos y lo que estamos viendo en Estados Unidos en esta competición electoral que lleva incluso a uno de los oponentes a llamar fascista, ¿no? Y yo me preguntaba también si esto es algo bueno o malo, ¿no? Por un lado, decir, sí, es que usted encaja perfectamente en la definición de un fascista, pero también, por otro lado, pensaba,
¿esto es positivo que se diga así tan abiertamente, ¿no? Esta es otra de las dudas que me suscitaba esa intervención de Kamala Harris y de la situación de polarización extrema que está viviendo en estos momentos Estados Unidos. Bien, pues estos dos ejemplos yo creo que nos sitúan muy bien en este marco de la crisis de la democracia, de los límites de los derechos individuales y de la polarización política. Y empezando por cómo relacionar, ¿no?, los límites de los derechos individuales con la crisis de la democracia, se me ocurría que quizás habría que remontarse a los problemas que tiene la propia tradición liberal, ¿no?, el propio paradigma liberal, y especialmente de cómo esta tradición liberal, que está sabiendo adaptarse muy mal a los cambios contemporáneos, a los cambios sociales, se está adaptando más bien desde una posición bastante reactiva, más que propositiva, pues pensaba que uno de los problemas de la tradición liberal también era de cómo limita los derechos individuales a ciertas categorías de personas, ¿no?, a ciudadanos de un Estado concreto y a miembros, a veces incluso de una determinada clase social. Parece que hay personas que, dependiendo de la clase social que tienen, pues parece que tienen más derechos que otros, ¿no? Y mientras preparaba esta pequeña intervención, fue inevitable para mí acordarme de un fragmento de una autora que probablemente conozcan, Leah Ippi. Escribió recientemente una novela maravillosa que siempre recomiendo, titulada Libre, y pensé en ella porque ella en un fragmento de la novela habla precisamente de esto, ¿no?, de la relación de los derechos, del límite de los derechos individuales con las democracias, ¿no? Y dice así, les voy a leer. Recuerdo mi primer viaje al oeste con mi abuela. Ella vivía en Albania, creció con la dictadura en Albania. Recuerdo mi primer viaje al oeste con mi abuela cuando tenía 11 años, a Occidente, perdón. Era la primera vez que se permitía a los ciudadanos albaneses viajar fuera de su país. El discurso oficial había cambiado radicalmente. Antes, la imposibilidad de viajar se atribuía a restricciones internas, el propio país no dejaba salir, como la falta de permiso estatal o de pasaporte, pero entonces, tras la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, con el fin del socialismo de Estado, el Estado empezó a expedir pasaportes a sus ciudadanos. Sin embargo, muy pronto descubrimos que no bastaba con tener un pasaporte para salir fuera. También se necesitaba un visado que dependía de otro país. De este modo, las barreras a la libertad de circulación, que siempre habíamos supuesto limitaciones internas, se revelaron también externas y, sobre todo, externas. Justo en el momento en el que los estados socialistas del Este dejaron de disparar a sus ciudadanos en las fronteras, dice Leah Ippi, los países capitalistas occidentales empezaron a patrullar sus mares. Los migrantes siguieron muriendo. Solo cambiaron el color de los uniformes y las banderas bajo las que se cometían los crímenes. Traigo a colación este tema, el tema de la inmigración, porque yo creo que es una de las cuestiones también fundamentales que apuntan a estas dos cosas, al límite de los derechos individuales y a la crisis de la democracia actual. Primero, porque creo que los inmigrantes y los refugiados son un grupo paradigmático dentro de la política contemporánea y lo van a ser aún más. Cada vez hay más resistencias por parte de los estados soberanos a aceptar a refugiados y a inmigrantes. Hay cada vez más millones de personas en campos de refugiados con pocas esperanzas de poder regresar a sus hogares. De hecho, una autora que estoy estudiando ahora, Hannah Arendt, ya lo reconoció como una de las categorías más paradigmáticas que iba a traer pues, grandes problemas y se ha revelado cierto, ¿no? Creo que las actuales políticas migratorias europeas y los discursos contra la inmigración, por tanto, representan uno de los indicadores de las crisis de las democracias. Estos días estamos viendo, por ejemplo, en la Unión Europea no solo cómo hace la vista gorda ante el pacto migratorio que Italia ha hecho precisamente con Albania, ¿no? Sino también cómo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, está abierta a estudiar este modelo para el resto de la Unión Europea, ¿no?
Y esto pues, habla no solamente de una ruptura con la democracia, sino de una ruptura política, de una crisis política, de una ruptura ética, porque habla también del núcleo normativo, de lo que hemos pensado como lo que define a Occidente en términos de valores. Y perdónenme, pero esto llega en un momento en el que cada uno de los supuestos que fundamentaron esos valores parece que están en crisis, ¿no? Y también lo estamos viendo con el doble rasero que Occidente ha mantenido en relación con lo que está pasando en Gaza y lo que ha ocurrido la invasión de Putin en Ucrania, ¿no? Y me gustaría también equivocarme, pero el hecho de que sea un país candidato a entrar en la Unión Europea, como es Albania, el que ha aceptado en convertirse en un vertedero prácticamente para Europa, pues nos lleva a pensar si, bueno, esta no es una de las condiciones también que la misma Italia ha puesto a Albania para apoyar la candidatura de entrada a Albania y bajo qué régimen, ¿no? o qué registro casi neocolonial se está haciendo, ¿no? Así que ahora entendemos también, y me gustó mucho una idea que ayer dijo Pilar Bonet sobre la memoria, ¿no? Y sobre las narrativas que han ido justificando o acompañando las sucesivas ampliaciones, ¿no? Una de las narrativas fundamentales que ha acompañado la última ampliación, que incorpora también a Ucrania y a la propia Albania, es que Europa cada vez más, en un mundo de competencia brutal entre poderes, quiere ser también un bloque geopolítico, ¿no? Antes era una potencia normativa y eso era lo que queríamos trasladar al resto del mundo, y ahora queremos ser un bloque geopolítico. Este es el precio de ser un bloque geopolítico, el vulnerar nuestros propios valores y además hacerlo tan abiertamente y tan descaradamente como lo está haciendo nuestra presidenta de la Comisión. Bueno, yo creo que quizás, no sé si este es el objetivo, ¿no? Por lo menos sí parece revelarse el objetivo de las extremas derechas, no reformar Europa, sino desmantelarla desde dentro, desmantelar ese núcleo normativo, no crear un marco de justicia cosmopolita, sino simplemente afirmar el poder puro de las naciones. Fíjense que una de las cosas que también Lea Ypi contaba en un artículo reciente era que cuando estaba hablando de esa ampliación, ¿no? de incorporar a Albania a la Unión Europea, ella dijo expresamente que no le gustaba el término ampliación, sino reagrupar, es decir, volver un poco a la concepción del viejo imperio que vuelve a traer a la colonia dentro de sí, ¿no? Bueno, y también traigo a colación la idea del tema de la inmigración, porque creo que vincular la idea de los derechos individuales con las democracias implica hoy un juego de suma cero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para preservar nuestros derechos dentro de nuestras propias democracias parece que debemos cancelar los derechos de los demás, ¿no? Y si hay que llevarlos fuera para que no los veamos tampoco y volverlos invisibles, pues lo hacemos así, ¿no? Es decir, que parece que es un juego de suma cero. Preservar nuestros derechos implica cancelar el de los demás, cuando no poner en juego hasta sus propias vidas, ¿no? Así que, bueno, para mí el primer reto al abordar la idea de los derechos individuales es hacerlo dentro del marco del universalismo, que esto es como hacer un brindis al sol. Hablar hoy del universalismo de los derechos humanos, del universalismo en cualquier caso, pues te coloca también en la posición de naif, ¿no? Las actuales políticas migratorias europeas, sin embargo, violan lo que Kant, nuestro referente universalista, pues llamaba el derecho cosmopolita, el derecho de los ciudadanos del mundo a tratar de establecer una comunidad de todos. Esto también está en crisis, ¿no? En otro lugar también he argumentado que esa crisis del universalismo de los derechos humanos es directamente proporcional al auge del etnonacionalismo, que impregna cada vez con más fuerza las ideologías de los partidos, sobre todo de los partidos más radicales de extrema derecha, a ambos lados del Atlántico, ¿no? Y creo que esto se debe fundamentalmente también, igual esto es discutible, a otro éxito de la
de la extrema derecha que la damos por hecha, ¿no? Que no es difícil de percibir. El argumento de que los principales problemas que tenemos en la actualidad son problemas de pertenencia política, ¿no? El who belongs, ¿no? Según este punto de vista, resolver quién pertenece a la comunidad política va a resolver los conflictos que tenemos en nuestro tiempo, ¿no? Se plantean los derechos sobre la base esta, ¿no? De quiénes se consideran los verdaderos miembros de una nación o incluso de una civilización, como ya estamos viendo en los discursos de extrema derecha actuales, ¿no? La civilización europea cargada de esos tintes etnonacionalistas, cómo se nos define como civilización, con los rasgos de identidad religiosos blancos, ¿no? Con las tradiciones de Occidente, pero no con los valores de Occidente, ¿no? ¿Qué personas que viven en un territorio deben contarse como ciudadanos que merecen esos derechos y qué personas deben ser excluidas como no ciudadanos? Por eso, como he mencionado antes, la migración no es una causa de nuestros problemas, pero sí es un indicativo de cómo estamos abordando estos problemas. Vivimos un momento en que nación y nacionalismo triunfan no solamente sobre el universalismo, sino sobre la propia concepción de lo que es el Estado. Solamente reconozco derechos en virtud de esa idea nacionalista del Estado. Los partidos de derechas proclaman que solo aquellos que son verdaderamente los que pertenecen a la cultura nacional merecen plenos derechos legales. Solamente son verdaderos franceses aquellos que pertenecen a la cultura nacional, verdaderos húngaros, verdaderos estadounidenses y, por tanto, son los únicos que merecen la protección del Estado. Y creo, y esto lo podemos discutir después, que la izquierda un poco está comprando ese marco con las llamadas guerras culturales a veces, porque a veces también tengo la sensación de que para preservar derechos o preservar derechos significa también definir y resolver quién pertenece a una comunidad, ¿no? Lo primero que hay que resolver es esto, quién pertenece a una comunidad. Por eso creo que es tan importante construir nuevas formas de democracia económica y política que sean verdaderamente globales e inclusivas. Y me gustaría seguir con dos preguntas más, no sé si tengo mucho tiempo ya. Primero, ¿por qué nos enfrentamos a un problema más grave de lo que parece y en qué sentido esto está relacionado con la crisis de la democracia? Miren, ante la llegada de inmigrantes, parece que muchos europeos sienten que la democracia está dejándoles de proteger, ¿no? Incluso que los valores liberales a veces pueden ser un obstáculo. Fíjense, uno de los candidatos, Luis ha hablado del Partido Conservador británico, uno de los principales candidatos que ahora mismo está en la carrera por el liderazgo del Partido Conservador, ha dicho que es imperativo abandonar el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Es imperativo y es casi existencial para el Reino Unido abandonar el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Ha dicho, o nos vamos o morimos, tal cual. Esto, fíjense, si este es el discurso de los líderes, ¿qué tipo de confianza en la democracia podemos esperar también de los ciudadanos? Es decir, si las propias garantías que nos habíamos dado para preservar los derechos empiezan a ser molestas, es decir, empiezan a verse como un rasgo existencial de nuestras democracias, pues ¿en qué lugar nos deja esto, no? Así que creo que, bueno, con permiso de Krastev, que no está aquí, utilizaré como referencia también la propia crisis de los refugiados del 2015 y cómo esto también cambió Europa. Es verdad que la guerra de Ucrania ha cambiado muchas preguntas, ha cambiado la propia narrativa europea y la propia autopercepción de Europa, es decir, Europa como potencia normativa pasa a ser Europa como bloque geopolítico, con las implicaciones en términos de vulneración o de hacer la vista gorda con la vulneración de algunos derechos, ¿no? Porque ya no nos vemos como ese heraldo del mundo que iba a llevar y iba a exportar la democracia, ¿no? Las preguntas de 1989 han cambiado, ¿no? Se ha transformado absolutamente el statu quo de Europa. Ahora las fronteras abiertas ya no son sinónimo de libertad, sino de inseguridad.
con todas esas contradicciones, ¿no?, que señalaba el texto de IPI. Primero nos decíais que teníamos que ser una democracia y eso iba a hacer que reconociésemos nuestros derechos, y ahora que queremos salir no nos dejáis que salgamos de nuestro propio país, ¿no? Las fronteras abiertas ahora es sinónimo de pánico y de pérdida de identidad, ¿no? Incluso abrir fronteras puede implicar una quiebra de nuestro orden moral o una muestra de que nuestra civilización, vista desde ese punto de vista esencialista y etnonacionalista, está en peligro, ¿no? Por tanto, si la pregunta en 1989 era ¿cómo puede contribuir Occidente a la transformación del resto del mundo?, ahora es ¿cómo podemos hacer para resguardarnos y para evitar que los bárbaros acaben con nuestra propia identidad definida en esos términos esencialistas, ¿no? Y, por supuesto, ya no vemos la democracia como un sistema que haya que transportar. De hecho, nos gustaría a veces incluso, o vemos más seguro, que haya dictaduras. Iván Krastev tiene una frase también muy emblemática que a mí me sorprendió mucho, ¿no?, pero la pensaba y no sé si tiene razón o no, y no sé qué piensan ustedes. Él decía que a muchos europeos les gustaría que Gaddafi volviera, o al menos a algunos dirigentes. Les gustaría que Gaddafi volviera al poder, aunque fuera un dictador, al menos evitaría que los inmigrantes llegaran a Europa. No sé qué piensan de esto, ¿no? Pero a la luz un poco de las perspectivas que está tomando la Unión Europea con la inmigración, pues parece que hay pocas dudas. Y luego hay otro tema, y es que se ha roto un consenso con unos discursos que a veces hemos automatizado, ¿no?, como la idea de la clase obrera blanca dentro de nuestras propias democracias. A mí me llama mucho la atención, es verdad que la disputa ahora mismo, también lo estamos viendo en Estados Unidos, está en esos swing states, ¿no?, donde se habla fundamentalmente al votante blanco, se dice a la clase obrera blanca, ¿no?, el cinturón de acero, ¿no? Y esta es invocada por todo tipo de partidos, tanto los demócratas como los republicanos, ¿no? Y yo creo que aquí blanco, que es un término que también utilizamos los politólogos, es clave, ¿no? Es operativo, porque parece que estamos transmitiendo también la idea de que los trabajadores, antes que ser explotados por el capitalismo, ¿no?, lo que les está ocurriendo es que se les niega el reconocimiento moral apropiado como miembros blancos de una nación por parte de unas élites demasiado entusiastas por extender el reconocimiento a las minorías, ¿no? Es decir, ¿qué hay implícito en todo este discurso del trabajador blanco, de los perdedores de la globalización? También en esos términos, ¿no?, de blancura. La lucha parece consistir en recuperar un salario del blanco, ¿no?, que se ha perdido. El terror a la extinción de los blancos, desde ese punto de vista, es el miedo a que sin límites ni fronteras van a dejar de estar protegidos quien tradicionalmente estaban protegidos por las democracias. Y esta idea es tan potente que incluso el ticket de Kamala Harris ha sido pensado en estos términos, de alguien que viene de un estado así y que habla abiertamente al trabajador blanco y que él mismo es blanco, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, pues hasta qué punto estamos jugando con fuego también con esos discursos que ya hemos incorporado como un cliché, ¿no? Porque este discurso estuvo en el corazón de los disturbios que vimos este verano en el Reino Unido, ¿no? Pero en el resto de Europa es lo mismo. La crisis migratoria lleva a esa renacionalización de la política en esos términos. Y luego hay un factor geopolítico que a mí me gustaría también destacar, que es cómo la desoccidentalización del mundo, es decir, la pérdida de influencia de Occidente, el desprestigio que estamos viendo de Occidente y de cómo nos han abandonado en la mayoría de las votaciones, ¿no? Por ejemplo, en Naciones Unidas, o cómo Naciones Unidas se convierte cada vez en una institución, pues, con un menor poder tanto ético como moral, casi ya deja de ser una autoridad. Pues cómo esa pérdida de influencia del mundo, esa desoccidentalización del mundo,
parece que va pareja de una renacionalización dentro del propio Occidente. Es decir, desoccidentalizar el mundo implica nuestra renacionalización, pero en esos términos esencialistas. Es decir, no nos estamos defendiendo nuestra identidad desde valores cosmopolitas de la Ilustración, sino mediante la afirmación de nuestras identidades nacionales y de esa idea de blancura, ¿no? Estos hay aquí, es donde nos tenemos que centrar y estos a los que hay que proteger, ¿no? Puede que la pérdida de influencia de Occidente, yo creo que sea una de las transformaciones más importantes de nuestro tiempo, que está afectando a la narrativa occidental, a nuestra propia autocomprensión, ¿no? A esa filosofía de la historia en la que todas las sociedades estarían destinadas a converger en nuestro modelo. Esto ya no funciona más. Europa ya no es el valor, no es el modelo de valores cívicos y libertades, sino ni tampoco de sociedades que representan modelos de calidad de vida sostenidos por estados de bienestar, y probablemente esto explica nuestra ansiedad. Y China es el mejor ejemplo de esto, ¿no? Algo que probablemente acabe creando una ruptura en el imaginario de la democracia, ¿no? A saber, es la conexión empírica entre prosperidad económica y democracia, ¿no? Esto ha sido refutado por el autoritarismo desarrollista de China, cuando ya no se da esa alianza virtuosa entre, por un lado, nuestras democracias como con ese núcleo normativo y, por otro lado, nuestros niveles de bienestar preservados dentro de nuestras propias democracias. Cuando esa virtuosa alianza se rompe, pues hay un imaginario también que se rompe, y China está consiguiendo refutar esto con los cambios también a nivel de imaginario global que provocará, ¿no? A partir de este momento, si se rompe esta alianza virtuosa, es decir, si ya no hay una conexión entre garantía de derechos y sociedades de bienestar, bueno, la defensa de la democracia solamente depende de fundamentos normativos. Entonces, ¿qué razones tendrán quienes no comparten esos fundamentos normativos para preferir las propias democracias, ¿no? Así que mi conclusión es que finalmente podemos decir que Huntington ha vencido a Fukuyama, ¿no? Que el que hablaba del crash de civilizaciones vence a Fukuyama, que decía que en 1989 sería el fin de la historia y que finalmente todo el universo, todo el planeta convergería en nuestro propio modelo. Pues no, porque parece que estamos un poco en ese path, en ese camino hacia el autoritarismo. El autoritarismo, fíjense, no es una cuestión de todo o nada. El desgaste de las democracias se va provocando sucesivamente con estos signos que ha contado Luis anteriormente. Primero, cómo los partidos se radicalizan, después cómo se radicaliza la propia ciudadanía, cómo nos radicalizamos nosotros con esa polarización afectiva, el respeto también a las reglas del juego, a reglas básicas no escritas del juego, como son la no tensión de las instituciones, lo que hablábamos antes. ¿Qué pasará? Nos preocupa que Trump gane, pero también nos preocupa que Trump pierda. ¿Qué está pasando, no? Bueno, pues estos son un poco los indicios de esta crisis de la democracia. Y veremos también si la crisis migratoria no acabará siendo un caballo de Troya para minar esos valores fundamentales de la Unión Europea y, por ende, de nuestros sistemas democráticos. Así que, bueno, parece que mi diagnóstico final creo que es más cenizo todavía que el tuyo, y lo dejo por aquí para poder debatirlo ahora con ustedes también. Bueno, pues muchas gracias, Marian, muchas gracias, profesora Martínez Bascuñán. En efecto, como han visto, solo falta que Iván Krastev, que es autor de un libro que tiene un título escalofriante, que si no recuerdo mal en castellano está traducido como La luz que se apaga, o algo parecido, nos acompañara en el estrado, ya para culminar. Entiendan esto también, fíjense también, entiendan esto como un llamamiento de dos profesores de ciencia política de la universidad pública a que ustedes, como ciudadanos de un país democrático, no bajen la guardia. Digamos que más allá del tono cenizo, ¿no?
Pero antes de darles paso a ustedes, ya que han tenido ustedes la ocasión de escuchar a dos cenizos alarmados, le quería comentar a la profesora Martínez Bascuñán dos cuestiones. Fíjense, a ver, profesora, entonces, ¿realmente usted cree que la promesa de la democracia occidental de garantías de igualdad y de garantías de libertad verdaderamente está en juego? Esa sería la primera pregunta. Vamos a ver cuál es la dimensión de su alarma. Y la segunda pregunta, por lo que yo he dicho de inmigración y por lo que la profesora Martínez Bascuñán ha dicho de inmigración. Como nuestras democracias van a ser diversas, étnicamente diversas, religiosamente diversas, diversas en todo. Y no voy a utilizar el lema de uno de los partidos que compiten en las elecciones estadounidenses, pero hay procesos económicos y sociales a los que es muy difícil darle la vuelta. Es muy difícil volver atrás en algunos procesos de estos. En la medida en que estas democracias en las que vivimos van a ser diversas, es verdaderamente posible, tal como lo estamos viendo, no idealmente, es verdaderamente posible una democracia, entre comillas, multicultural. Estas son las... Igualdad y libertad está verdaderamente en juego y su garantía está en peligro. ¿Y es posible una democracia como la que vamos a tener? Multiculturalmente diversa, étnicamente diversa, religiosamente diversa. Bueno, yo sobre todo con la segunda pregunta, es un hecho que vamos a tener democracias que son más diversas. De hecho, dentro de la propia Europa hay países mucho más diversos que otros, y es verdad que se están produciendo conflictos que son azuzados desde las instancias del poder, pues como la que he mencionado anteriormente, ¿no? Como en Gran Bretaña, y los disturbios que hemos visto este fin de semana, el pasado verano, ¿no? Yo creo que tendremos que convivir con ello, pero creo que no solamente tendremos que convivir, sino que será positivo. Pero, claro, también depende del miedo que tengamos, de los discursos políticos, y eso nos lleva a la primera cuestión, ¿no? sobre la democracia. ¿Cómo se defiende la democracia? Primero, si nos creemos la democracia, ¿no? Porque hablabas antes de la polarización y de los discursos de los líderes, y esto y de algo muy interesante, que es la polarización asimétrica. Es decir, si estás viendo en el contrincante político, ¿no?, que claramente es un fascista, como ya ha dicho abiertamente Kamala Harris, ¿cómo se combate eso? Es decir, ¿qué instrumentos cuentan las propias democracias para defenderse a sí mismas? Es decir, cuando quien tienes enfrente, y esto está ocurriendo en muchas democracias, no creen realmente en la democracia, o cada vez se tensionan más los resortes institucionales, las prerrogativas o la función que corresponde a cada uno de los partidos políticos, estando en el gobierno o en la oposición, cuando todo esto es así y está tan tensionado, ¿cómo se defiende una democracia? ¿Cuál es el mecanismo también de autodefensa de la democracia? Y si nosotros realmente premiamos o nos gusta que se haga esto porque es el de los nuestros, ¿no? Y como es el nuestro, parece que podemos hacer la vista gorda. No sé, yo tengo muchas dudas sobre esto. Es verdad que la polarización es asimétrica, pero estamos viendo en estos momentos partidos de la oposición que no saben hacer oposición, y partidos en el gobierno que también pueden extralimitarse, que rompen ciertos límites también en nombre de la democracia, ¿no? Con esa asimetría en las responsabilidades, y cómo se recibe esto desde el ámbito de la ciudadanía, no sé, y sobre todo pensando en el ejemplo estadounidense, si se va a reconocer la victoria de cualquiera de los contrincantes,
qué se está haciendo para evitar que cualquiera de los contrincantes gane. Estamos en un momento, y sobre todo el tercer nivel, ¿no? El de la ciudadanía. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Hasta qué punto tenemos esa convicción de defensa de nuestras democracias? Y lo decíamos anteriormente, no es una cuestión de todo o nada. La democracia se erosiona hasta que mueren, ¿no? Como el famoso, que ya es un clásico en ciencia política, el cómo mueren las democracias. Pues esto no es una cuestión de grado, no, de repente no nos levantamos un día diciendo estamos en una autocracia, pero sí estamos viendo esas señales de debilitamiento que acaban por confirmar efectivamente que líderes en potencia, y esta es la pregunta que yo te hago a ti, si esto le funciona a Donald Trump. Es decir, si presentarse, también esta pregunta se hacía hace poco a Anna Applebaum, ¿no? ¿Por qué está utilizando el mismo lenguaje que utiliza un dictador? ¿Por qué habla descaradamente mintiendo? Es decir, ¿por qué alguien que dice que los inmigrantes se comen nuestras mascotas puede ser premiado en las urnas? ¿Y por qué alguien que habla como un dictador en potencia puede ser también premiado en las urnas? Y lo hace porque sabe que le puede funcionar. ¿Por qué? Te pregunto yo a ti, profesor. Entonces el profesor rápidamente mira la hora y dice, no hay tiempo de que me extienda en esto, querida colega, debemos dar el... No, es verdad que el caso estadounidense es muy extremo y muy radical, ¿no? Porque solo en algunos muy pocos países vemos que ese discurso tan drástico funciona. Es verdad que, claro, funciona. Dense cuenta ustedes lo que ocurre en Estados Unidos, que es verdaderamente un caso muy radical. En Estados Unidos, ese discurso no sirve para ganar elecciones. No, ese discurso pierde las elecciones. Es verdad que ahora las encuestas dicen que pueden estar cuello a cuello ahí, ¿no? En el photo finish pueden estar. Pero normalmente, digamos que el caso estadounidense es tan extremo de que no es ya de que ese discurso sirva para ganar. No, ese discurso lo normal es que si las cosas es como han venido siendo en las últimas bastantes elecciones, ese discurso del Partido Republicano quede entre 2 puntos y 4 puntos por debajo del Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata gane otra vez las elecciones. Lo que hace ese discurso es solidificar a una minoría lo suficientemente grande para que en un país con una constitución tan democráticamente imperfecta, esa minoría pueda alcanzar el gobierno y pueda perseverar en ciertas reformas que hacen que, aun siendo minoría, esa minoría tenga garantizado el gobierno. Porque controle el Senado y no se reforme el Senado, porque controle el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que es muy inquietante en la medida en que ese discurso en Estados Unidos, en una población en la que la mitad de la población no vota, ese discurso no sirve para ganar las elecciones, pero sí sirve para movilizar a una parte suficientemente grande del electorado que permite, en esa situación tan peculiar que vive en Estados Unidos, ganar la presidencia. Claro, ese es el caso extremo, pero si nosotros miramos más cerca, nosotros también vemos a políticos occidentales, ¿no?, utilizando discursos que quizás no sean, ¿no?, de tu vecino negro extranjero se come tu gato, pero sí, ¿no?, como decía la profesora Martínez Bascuñán, sí son del Partido Demócrata Cristiano Alemán, moviéndose a discursos anti-inmigración
muy duros, o del Partido Socialdemócrata danés, moviéndose a discursos anti-inmigración muy duros, ¿no? Y es verdad que en estos casos, de nuevo, no dan para ganar, pero dada la fragmentación y la volatilidad, sí dan para conseguir el gobierno en compañía de otros. ¿Y esto por qué lo consiguen? Básicamente, ¿cómo es posible que a ustedes les convenza un político que dice que su vecino haitiano se come a los perros? O que digan, no, el periodista le diga, no, no se comen a los perros. Ya, pero a las ocas. ¿Ha oído usted lo de las ocas? Entonces el pobre periodista, hasta que le digan, no, que han matado unas ocas en no sé dónde, en un parque. Bueno, también en mi barrio, en Madrid, también cuando yo era niño, fíjense, lo mal que estamos, que cuando yo era niño en mi barrio mataron los patos de un parque. Cuando yo era niño, que vamos, en mi distrito, en Moratalaz, no debía haber un inmigrante, excepto mis padres, ¿no? Unos de Extremadura y otros del sur de Navarra, ¿no? Pero y aún así, ¿no? La gente entra, ¿no?, en este discurso, les convence el discurso de se comen al perro y al gato y si no matan ocas, ¿no? Claro, porque en realidad, porque con ese discurso lo único que hacen es activar las ansiedades que ustedes tienen en realidad sobre otras cosas. Pero en realidad, y de ahí, si hubiera algo de optimismo en este panorama, en realidad, como digo, todavía y generalmente de una minoría. Eso sí, de una minoría que puede alcanzar el gobierno, de una minoría que una vez alcanzado el gobierno, ya lo hemos visto en el caso de Estados Unidos, se dedica a debilitar desde el gobierno los mecanismos de control y de equilibrio, a llenar el Supremo, nuestro equivalente serían otras cortes constitucionales, a mantener sistemas electorales muy injustos que favorecen la mayoría. Entonces, yo diría que no es tanto el peligro que eso sea mayoritario, sino que eso sea suficientemente grande, ¿no? Que es verdad que no se produce tanto, pero desde luego sí en Estados Unidos. Y disculpen la longitud de la respuesta. Y ahora yo creo que corresponde a ustedes hacernos llegar sus observaciones y sus inquietudes, ¿no? Pues adelante. Bueno, aquí a la izquierda, el señor moviendo la mano. Yo no sé si esto es una pregunta o una observación. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis que han hecho de la extrema derecha, del auge de los gobiernos populistas, todo esto, pero sí que creo que toma demasiado espacio, o sea, que esta polarización de la que hablaba el profesor Luis al principio, al final se refleja aquí también, porque prácticamente solo se habla del peligro y del contrincante. Y al principio, cuando ha hablado usted, me ha parecido entender que el problema lo ve más en la oferta, o ha dicho algo así como que ve más el problema en la oferta y también en la ansiedad y los miedos del pueblo, ¿no?, con el que yo me identifico. Y yo diría, como es tan difícil tener este tipo de situaciones donde donde el pueblo, digamos, puede hacer preguntas a gente que puede tener un poco más de influencia, yo diría, es un error calificar la ansiedad y los miedos del pueblo como parte del problema. Son una respuesta a problemas reales y problemas actuales en el gobierno. Me hubiese gustado y veo totalmente la urgencia de hablar de la política de Estados Unidos, pero me parece que toma demasiado espacio, habiendo problemas en España, por ejemplo, o en otros países de Europa tan graves como la vivienda, la inflación, la degradación de la educación, y que no se resuelven, y que no hay espacio, y que son problemas verdaderos que el ciudadano sufre. Y al final estamos siempre con el miedo de que va a venir la derecha, pero no hay un espacio y no hay respuestas a estas preguntas que realmente estamos sufriendo. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres comentar algo? Si no... No, ¿quieres tú comentar? Sí, a ver, fíjese, yo lamento tener que contradecir lo que usted ha dicho. No, yo creo que algunas de sus ansiedades no se refieren a problemas reales. Digamos que muchos de los problemas
Y le voy a poner el caso en el que quizás hemos gastado más minutos, que es el caso de la inmigración. No, lo siento, pero yo no voy a aceptar que un ciudadano de una de las sociedades más ricas del mundo me diga que la inmigración es un problema. No, el problema a lo mejor es la provisión de servicios públicos que usted usa en compañía de otros españoles nacidos en Dakar o madrileños nacidos en Talavera de la Reina. No es el problema de ansiedad respecto a la llegada de españoles nacidos en otras partes del mundo, no es un problema real. El problema real es la provisión de servicios que los nacionales y los habitantes de origen extranjero, de origen inmigrante, comparten. El problema no es la inmigración, el problema puede ser, como usted dice, la vivienda, la provisión de servicios sanitarios o una política educativa mejor. Ese es el problema, no la inmigración, que es sobre lo que en realidad, fíjese usted, se debate en España y en la mayor parte de países occidentales, incluidos Estados Unidos, que citamos más porque es verdaderamente el caso más grave en el que la democracia se está erosionando de una manera muy peligrosa, quién sabe si a partir de la semana que viene. Pero fíjese que lo que usted ha dicho conecta con algo que yo comentaba también al comienzo. Esto en realidad, el verdadero problema es que nuestros gobiernos tienen enormes dificultades para solucionar algunas de estas dificultades, enormes dificultades. Y es verdad que nosotros somos muy exigentes y les estamos pidiendo que resuelvan algunos problemas que son muy difíciles de resolver, y son muy difíciles de resolver en democracia. Porque son muy difíciles de resolver en democracia porque en la democracia verdaderamente es conflicto y es desacuerdo. Es conflicto y es desacuerdo. Ciertamente, nuestras democracias son muy diferentes, y yo creo que usted puede estar de acuerdo conmigo por lo que he enfatizado, son muy diferentes desde que allá por alrededor de los años 70 se rompió uno de los compromisos sobre los que se basaban nuestras democracias. Y no lo digo yo, lo dicen gente mucho más importante que yo en el ámbito de la ciencia política internacional, que es, aunque suene un poco brusco, el compromiso de clase sobre el que se construían nuestras democracias. Básicamente, que consiste en que nuestras democracias son democracias de estado de bienestar, que no significa que la provisión del servicio público tenga que ser por parte del Estado, pero sí que son estados en los que se garantiza unos niveles de igualdad y unos niveles de bienestar que hacen que sean, entre comillas, democracias felices. Bien, desde los años 70, ese compromiso, ese pacto social o ese contrato social se rompe. Y algunas de los cambios sociales y económicos que yo he mencionado profundizan en la ruptura de ese consenso, de ese pacto, de ese, como dirían colegas estadounidenses, de ese compromiso de clase sobre el que se basaba la democracia occidental. Se rompe ese compromiso, aumentan las dificultades. Ahora lo que hay que hacer, pero es algo que tendrán que hacer ustedes cuando vayan a votar y cuando elaboren sus preferencias políticas, es considerar, bueno, si realmente la quiebra de ese equilibrio de igualdad que incluía la democracia occidental merece ser corregido en las urnas. Si esa quiebra de ese compromiso de igualdad no nos está poniendo la democracia en peligro. Que en definitiva eso es lo que usted un poco está diciendo. Que en realidad estamos así porque hay una serie de problemas que afectan ¿a qué? ¿A qué afecta lo que usted ha dicho? Vivienda, sanidad, educación. Afecta a la distribución de recursos entre los más favorecidos, Elon Musk, Jeff Bezos y nosotros. Pero aún así, eso que obviamente está en peligro y está poniendo en peligro la democracia de tipo occidental, aún así, siempre para salvarlo exigirá
tener en cuenta que no vamos a estar todos de acuerdo en cuánto dinero hay que gastar en esto, cuánto dinero hay que gastar en otro. Digamos que lo que hay que pedir es que estemos, por favor, todos al menos de acuerdo entre que con ciertos niveles de desigualdad, que es con ciertos niveles de malestar social, de privación social, la democracia no sobrevive. Digamos que eso sería sí, mi respuesta. ese es el consenso que se ha roto, y también yo coincido en parte con el diagnóstico que ha hecho, ¿no? La dificultad cada vez mayor de fijar una agenda, y fijar una agenda en términos de políticas sociales, ¿no? De lo que usted decía como los verdaderos problemas. Pero es que los verdaderos problemas están ocultos en esa agenda precisamente por lo que estábamos hablando también del comportamiento y de los discursos, ¿no? Cuando la carrera en la competición electoral consiste en crear esos fantasmas y en ver quién se presenta como más radical, porque es verdad que estamos hablando de Estados Unidos, pero es que llevar a inmigrantes, deportar a inmigrantes a Albania hace más popular a Meloni. Y ella misma ha conseguido desplazar a todo el consenso liberal sobre inmigración hacia la derecha, incluso hacia la extrema derecha, ¿no? Entonces, cuando hay un Parlamento como el nuestro también, que está cada vez más fragmentado, cuando la lucha en la competencia política se basa en esa toxicidad y en nuestra atención también, ojo, pues cada vez es más difícil no solamente implementar o sacar medidas que afecten a la vida de los ciudadanos, sino discutir sobre esos temas. Y eso tiene que ver sobre todo con presentar esos temas también como un juego de suma cero, es decir, el principal problema con la sanidad no es que no tiene suficientes recursos, sino que si vienen de fuera es un juego de suma cero, a usted le van a quitar ese derecho, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que se están pervirtiendo la presentación de los problemas en el espacio público, se están generando también esas ansiedades que tienen un sustrato real, pero sobre todo lo que se está produciendo es que desaparecen de la agenda incluso mediática pues esos temas que realmente afectan a la ciudadanía. Pues más. Aquí delante. Ese señor con aquí delante movía la muñeca de... Eso es. Para ser... ¿Se me oye? Sí. Para ser breve, en la revista de Occidente de este mes se publican varios artículos relacionados con la palabra que has mencionado por ambas partes, la polarización afectiva, primer artículo, la polarización territorial, la polarización idiomática, la polarización de género, la polarización de inmigración, y yo me quería limitar a decir un juego de palabras. Has comenzado diciendo que viene el lobo. La palabra lobo, si coges las mismas letras, cambias las sílabas, puedes entenderla como la palabra fake news o lo que viene, es decir, que viene el bolo. Que viene el bolo. No sé si me tengo que asustar más o menos. Yo quería preguntar si un poco la culpa de la polarización tan extrema no la tienen los mismos políticos con sus discursos. Nos están polarizando. Y luego, ¿cómo ven los políticos los problemas? Yo cada vez que un político ve un problema me echo a temblar porque ya estoy viendo la subida de impuestos. O sea, quisieron arreglar la vivienda subiendo los impuestos para las compraventas. No se ha solucionado. Que no consumamos azúcar subiendo impuestos, pero el pan integral tiene más impuestos que el blanco.
Entonces ves que hay un montón de asesores que además no tienen carrera, ni oposición, ni nada, pero que opinan y tienen una influencia sobre el gasto espantosa. Y luego, en cuanto a los inmigrantes, que la mayoría vienen como mano de obra barata, no creo que sea tan importante eso, sino, por ejemplo, nuestros sistemas legislativos, a base de legislar a conveniencia de uno y de otro, están superproduciendo, con lo cual nos quedamos desprotegidos. Parece que otra vez, mientras los políticos discuten sobre el sexo de los ángeles, los demás nos vemos metidos en problemas tremendos. Por ejemplo, nosotros tenemos que salvar Europa, salvar el mundo con una normativa súper importante, pero nuestros agricultores se están arruinando. Alemania hizo una fábrica de desguace de barcos que era perfecta, no contaminaba, segura para el trabajo. ¿Quién se lleva las subastas de barcos? Los indios, que trabajan descalzos, que no tienen derechos. Y, bueno, ¿qué es? O sea, bueno, sí, digamos que esa es una de mis obsesiones. A nosotros, en realidad, no diré que nosotros somos buena gente que camina por la calle, no, pero sí, como les decía, con todas las limitaciones de qué es un ciudadano en una democracia contemporánea y qué es un votante, ¿no? Que somos muy egoístas y muy cortoplacistas, y bastante, ¿no? Como decía, bastante miopes, ¿no? en cuanto a que no vemos muy lejos y muy más allá y demás. Sí creo que, sin decir que nosotros somos gente magnífica, verdaderamente nuestro problema es un problema de polarizadores, ¿no? Un problema de políticos, medios de comunicación, que aprovechan un contexto de malestar para generar una agenda política que les beneficie a ellos particularmente, ¿no? Creo que la persona que hacía la pregunta antes se ha marchado ya, pero no vamos a hablar de vivienda o no vamos a hablar de sanidad o no vamos a hablar de educación, vamos a hablar de otras cosas, ¿no? De otras cosas que me beneficien a mí y además vamos a intentar tensionar la sociedad para, como yo decía en el caso antes estadounidense, para movilizar a una parte segura. Entonces, yo diría que el problema es no tanto de polarización, sino de polarizadores, ¿no? Que es lo que creo que falta en la revista de Occidente, si me permite, hablar menos de polarización y más de polarizadores, ¿no? Y yo creo que esto es importante, y es importante que los que nos dedicamos a analizar y a enseñar política, por un lado analicemos a los polarizadores y por otro lado les enfaticemos a ustedes la importancia de los polarizadores. Otra de las cosas que decía usted, claro, lo de los impuestos y demás, claro, de nuevo, ¿no? Yo aquí, discúlpeme, yo creo que voy también a contradecir un poco su argumento. O sea, yo diría que hay algunas cosas sobre las que nos fijamos, pero que en el conjunto del gasto son muy menores. En concreto, lo que usted ha dicho del gasto en asesores, o dos cosas respecto al gasto en asesores, ¿no? En todas las democracias occidentales, el gasto en asesores o el gasto en políticos es pequeño, es pequeño. En el caso de la democracia española no es una democracia que gaste mucho en políticos ni asesores, no, es una democracia que gasta poco en asesores y en políticos. Gasta poco en asesores y en políticos. A ustedes les parecerá esto escandaloso porque quisieran que ganaran menos y que tuviéramos menos. Pero, bueno, pues eso es su opinión, pero yo lo que les digo es que en este país se gasta poco en asesores y se gasta poco en políticos. Otra cuestión importante, el papel de los asesores. Créame, los asesores no suelen hacer política. No suelen hacer política. El papel de los asesores normalmente es asesorar técnicamente a una política que el político nos manda a hacer, ¿no? Yo he trabajado alguna vez para la administración pública. Soy funcionario en comisión de servicios. Yo he trabajado para una administración regional, para la Generalitat de Cataluña, ¿no?
Mi puesto allí, ¿qué era? Cap de Recerca, jefe de investigación de una dirección general. ¿Yo qué hacía? Pues mi trabajo era el trabajo de funcionario, mover papeles de aquí para allá, preparar concursos, formar parte de comisiones de evaluación. Y alguien podría decir, ah, mira, otro que... No en mi caso, ¿no? Porque yo al ser funcionario, una administración me prestaba a otra, pero hay que también, ¿no?, un poco intentar ponderar o moderar estas opiniones sobre políticos o asesores, ¿no? En el caso español, créame, no es un caso alarmante, ¿no? Y luego lo de los impuestos, ¿no? De nuevo, pues créanme, a ustedes les pueden parecer altos o quisieran unos impuestos más bajos. Pero de nuevo, en el caso español, créanme, no es una situación de impuestos alta. Lamento si esto les incomoda, pero no es una situación de impuestos alta. La española no lo es, lo siento, pero no lo es. Y hay otra cuestión que enlaza con lo que antes decía. Cuidado, porque estas democracias que nosotros disfrutamos todavía se basan en parte en eso. Se basan en parte en eso. Se basan en que llegamos a un acuerdo al final de la Segunda Guerra Mundial para construir unas democracias que incluían ciertos compromisos respecto a ciertos niveles de bienestar que debían garantizarse para todos los ciudadanos. Y eso requiere que nosotros, como decía antes, lleguemos a compromisos porque no vamos a estar de acuerdo, ustedes entre sí, ni ustedes conmigo, sobre cuál es el nivel de impuestos adecuado o cuál es el nivel de provisión. Bien. Eso es la democracia. No vamos a estar de acuerdo y tendremos que ponernos de acuerdo y tenemos que alcanzar un punto intermedio. Pero, créanme, parte de esto incluye cierto acuerdo en que hay que hacer una política fiscal y una política de impuestos que permita ciertos niveles de bienestar. Y le diré, una de las cosas interesantes, a pesar de la polarización y a pesar de los discursos, yo creo que la persona que antes me interpeló ya no está, pero a pesar de los discursos extraordinariamente polarizadores que se escuchan en algunas comunidades autónomas españolas, es que ustedes están de acuerdo en que hay que gastar los impuestos en ciertos servicios y que ustedes están de acuerdo, la mayoría de ustedes están de acuerdo que no vivimos en un infierno fiscal. Y eso es lo que ustedes nos dicen en las encuestas. Es posible el acuerdo y es posible que nos entendamos, pero siempre partiendo de un hecho, que nuestras democracias se basan en eso. Nuestras democracias se basan en ciertos niveles de provisión de bienestar social. Sin esos niveles de provisión de bienestar social, está aumentando la desigualdad en nuestras democracias hasta el punto que nuestras democracias están en peligro. Están en peligro, porque una parte muy importante de la población se siente excluida social y después de lo social viene la exclusión política. Y porque una parte de la población dispone de unos recursos sociales, económicos y políticos desproporcionadamente superiores a otra parte de la sociedad. Y esto, o alcanzamos un equilibrio, que en democracia será que usted tendrá que ceder y que su vecina tendrá que ceder, o la democracia se resiente. Sí, yo... Sí, yo con respecto a la pregunta de que nos están polarizando, no sé si hasta cierto punto eso es verdad, es obvio que desde los discursos políticos el objetivo es la polarización, pero también qué papel deja a la ciudadanía, ¿no? ¿En qué situación de ciudadanía activa, pasiva nos deja, ¿no? Que nos dejamos polarizar. Yo les pongo un ejemplo que es lo que más conozco, o conozco un poquito más sobre los medios de comunicación, ¿no? Cómo se sabe que cuando se rompen determinadas líneas rojas o cuando se dice una barbaridad, al final con lo que se queda la gente es
no con la medida que se está proponiendo, sino con la barbaridad que se ha dicho, ¿no? De hecho, lo que ha quedado de ese famoso debate entre Kamala Harris y Trump es que la idea de que los inmigrantes estaban comiendo a los perros, ¿no? Pero esto se ve en los medios de comunicación también, es decir, cómo cuanto más líneas rojas se rompen, más atención se genera. Solemos hablar de un espacio público en el que están por un lado las redes sociales y por otro lado los medios tradicionales. Esto ya no es así, lo que tenemos es en realidad un espacio híbrido en el que muchas veces los medios tradicionales se comportan como redes sociales y las redes sociales se comportan como medios tradicionales, ¿no? Y cuando hay un titular, porque también estamos imbuidos en esa emocionalidad, que incorpora esa emocionalidad en el titular, y esto voy a tirar piedras contra mi propio tejado. Hace poco un titular de mi periódico hablaba de cómo la Unión Europea trataba como animales a los inmigrantes, ¿no? Cómo el propio titular ya incorpora la indignación que el lector tiene que sentir a la hora de leer esa información, ¿no? De alguna manera hay una editorialización ya en el propio titular, pero es que usted va a clicar esa información, ese titular, si hay esa carga de emocionalidad, ¿no? Entonces, también hay cierta responsabilidad en un juego en el que estamos jugando un poco todos. Es verdad, yo insisto mucho, las responsabilidades no son equivalentes, pero hasta qué punto también, bueno, pues si se sabe que esto funciona, es decir, si se sabe que decir una barbaridad es lo que va a acabar generando el titular, y porque es lo que al final lo que se va a priorizar y lo que va usted a consumir prioritariamente, pues ¿dónde está el culpable aquí o cómo salimos de esto, ¿no? Yo soy partidaria de la racionalidad y sobre todo de una ciudadanía que no sea reactiva, que no sea pasiva tampoco. Y esto es uno de los problemas también en la actualidad. Cómo estamos incorporando nuestro juicio político a la realidad, cómo juzgamos también a los nuestros, qué permisivos somos y sobre todo también esas lealtades, ¿no? Esas lealtades, siempre ponemos el caso de Estados Unidos como más extremo porque normalmente es más fácil ver las cosas cuando las situamos en ese extremo, ¿no? Que un candidato pueda decir, podría estar en la Quinta Avenida y pegar un tiro y no perdería ni un solo voto, ¿qué clase de lealtad tribal, si ustedes quieren, se genera para que un político pueda decir algo así? Bueno, pues yo creo que ahí está también una de las claves, cómo recibimos esos discursos, cómo recibimos este discurso también y además es muy significativo, me parece interesantísimo cómo lo ha formulado. Europa salva al mundo, pero ¿qué pasa con nuestros agricultores? Eso me ha llamado la atención esa afirmación, ¿no? ¿Qué quiere decir que Europa salva al mundo y por qué eso se presenta como un juego de suma cero? Es decir, si estamos comprometidos con otras democracias, si pensamos que cada vez más los desafíos son más globales y por tanto necesitamos un orden internacional con instituciones multilaterales, si el cambio climático afecta a todos como planeta, no es que necesitemos salvar al mundo, es que necesitamos esas instituciones, ese multilateralismo y esas instituciones internacionales para venir y abordar los cambios fundamentales. Y eso será bueno para los agricultores. Entonces, la persona que desde un púlpito le está vendiendo eso como un juego de suma cero, miente. Y al final es lo que queda, ¿no? Y por eso creo que tenemos que ser muy activos en nuestra ciudadanía y en la formulación de nuestros juicios políticos, de nuestro juicio político y ser críticos, incluso con los medios de comunicación que consumimos, incluso con los expertos, con los politólogos, ¿no? Incluso con nosotros mismos. Pues muchas gracias. Creo que hemos consumido todo el tiempo.
Pues muchas gracias a Marian, profesora Martínez Bascuñán, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, muchas gracias por aguantar a veces, o al menos aguantar mi vehemencia, muchas gracias por sus preguntas, muchísimas gracias a los organizadores y, si no me equivoco, pues corresponde que abandonemos el estrado. En 10 minutos comenzará la clausura. No es necesario que abandonen la sala.